9:12, y es que precisamente estamos en campaña electoral donde una de las agrupaciones que buscan llegar a la presidencia es la coalición Agenda Ciudadana. Es por esto que nos acompaña esta noche el señor Sergio Alfaro, licenciado en Derecho y quien ocupa el primer lugar a diputado por la provincia de Alajuela con la coalición Agenda Ciudadana, a quien le damos la bienvenida. En el gobierno de Luis Guillermo Solís fue ministro de la Presidencia, también presidió el Instituto Nacional de Seguros, así como también fue diputado de la República. Bienvenido, don Sergio. Buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches a las personas que nos siguen por la televisión y que están muy atentas a lo que está pasando en las elecciones nacionales. Don Sergio, ¿qué motivó al PAC a retomar la lucha presidencial pese al desgaste electoral y también la pérdida de apoyo en los últimos comicios? Bueno, desde hace más de 6 meses el Partido Acción Ciudadana y la Agenda Democrática Nacional, ADN, tomaron una ruta de convergencia como fuerzas políticas para construir una coalición. Muchísimos partidos han hablado a lo largo de los últimos años de hacer un esfuerzo conjunto para hacer una oferta al electorado que muestre la capacidad de unir y la capacidad de hacer un trabajo colectivo. Y estas dos fuerzas políticas hicieron ese esfuerzo y lograron codejarlo en una coalición, la cual estamos ofreciendo al electorado como una oferta valiente y que tiene una posibilidad de dar experiencia y renovación a la política costarricense. Ahora bien, don Sergio, ¿cuál es la estructura actual del partido? ¿El PAC acaso es que no era, por decirlo de alguna manera, pues suficiente? Yo creo que más bien el tema aquí es cuál es la capacidad que tienen los políticos de dialogar y de llegar a acuerdos. Y esta capacidad la mostraron ambos partidos políticos al tratar de sentarse y lograr un acuerdo político que siempre es complicado, porque las fuerzas políticas que están en disputa normalmente tienen aspiraciones personales y esas aspiraciones personales y esas aspiraciones también programáticas deben ponerse en una mesa y hacer un acuerdo colectivo. Y eso es una muestra para los costarricenses de la capacidad que tienen nuestras fuerzas políticas de dar una oferta renovada. ¿Qué balance podría hacer el PAC de los gobiernos de Luis Guillermo Solís, de Carlos Alvarado, especialmente en materia de ética y gestión pública? Bueno, en cuanto a gestión pública, lo que hemos notado en la última administración, en la administración Chávez Robles, es que los procesos que se adelantaron en las administraciones de don Carlos Alvarado y de Luis Guillermo Solís fueron detenidos al punto de que hoy no contamos ni con el proyecto que se venía desarrollando ni con ninguna sustitución. Y esto muestra la capacidad de gestión que desarrollamos como Partido Acción Ciudadana. Ahora tenemos la capacidad de ofrecer una oferta todavía más poderosa porque estamos demostrándole al electorado que la capacidad de unir voluntades es parte de nuestras habilidades, como ya lo hicimos en el pasado. Don Sergio, ¿cómo planean distanciarse de los casos judiciales o sanciones administrativas que afectaron su imagen en los últimos años? Usted deberá enfrentar un juicio junto con el expresidente Luis Guillermo Solís y otros 3 funcionarios por presunta influencia contra la hacienda pública por el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Bancrédito. Mire, con explicarle a la gente que el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago no generó pérdida para nadie, ni para ningún ciudadano, ni para el Estado, yo creo que debería ser suficiente. Fueron decisiones responsables, oportunas y que se tomaron pensando en las personas que tenían depositado su dinero en el banco. Y no ocurrió lo que hemos visto en el último año, con 2 entidades financieras, Copeservidores y Decifin, donde los ahorros de los costarricenses se pusieron en juego y mucha gente perdió parte de su dinero. En cambio, con el cierre del Banco Crédito, lo que logramos fue
que nadie perdiera su dinero y que incluso el Estado recuperara la plata que tenía dentro de esa entidad. Otro tema importante es relacionada con las fuentes de financiamiento. ¿Qué fuentes son las que respaldarán la nueva campaña y cómo van a garantizar la transparencia de las donaciones? Vean, nosotros tenemos reglas claras como todos los partidos políticos. Tenemos unas reglas que impone el Tribunal Supremo de Elecciones y las cumplimos formalmente, y también es nuestro método de financiamiento tradicional, que es pedir poquitos de dinero a mucha gente y con eso financiar la campaña. Luego vendrá el financiamiento, digamos, de entidades financieras y demás que conocemos a través de fideicomisos para efectos de luego redimir la contribución del Estado a los partidos políticos. Pero lo cierto es que la base de financiación es una base ciudadana, es una base amplia y que está abierta para el escrutinio de los costarricenses y de las autoridades. ¿Qué sectores sociales o movimientos ciudadanos también integran ahora la coalición Agenda Ciudadana? Que esto es importante también conocerlo. Bueno, estamos acercándonos en estos días, estamos haciendo el esfuerzo de terminar de hacer negociaciones con algunos grupos que han buscado cómo sentirse representados, grupos sociales importantes, agricultores, grupos de trabajadores y grupos de gentes ligadas a partidos políticos cantonales que andan un poco buscando y explorando ya en nuestra opción política la capacidad de representarlos en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. Don Sergio, ¿qué papel van a jugar exfuncionarios de los gobiernos PAC en la nueva estructura de la campaña? Bueno, usted está viendo a uno de ellos. Yo soy candidato a diputado, pero también tenemos algunas personas con mucha experiencia política en la parte de la dirección de campaña y que están también dando su aporte junto con los costarricenses que vienen de Agenda Democrática Nacional y que conformamos la coalición Agenda Ciudadana. Ahora bien, ¿cómo explicarían, don Sergio, la contradicción entre su discurso de ética pública y los cuestionamientos también que enfrentaron en sus administraciones? Mire, una buena prueba es que hasta el momento la única acusación que persiste por temas de manejo de la cosa pública es esta del Banco Crédito Agrícola, que ya le expliqué y que la vemos con un orgullo importante porque ningún costarricense perdió su dinero. Así que tomamos una decisión responsable, difícil porque había que cerrar una institución pública, pero al final fue la decisión responsable y oportuna la que nos llevó a poderle garantizar a la gente que no perdiera su dinero. Hablemos de los votantes jóvenes, don Sergio. ¿Qué lectura hacen del electorado joven que hoy muestra un fuerte desencanto, no se puede ocultar, con los partidos tradicionales, incluido el PAC? Mire, si vamos a ver las encuestas, lo que vamos a encontrar es una constante de que cerca del 60% de la gente entrevistada en las diferentes encuestas es gente que muestra un nivel de indecisión alto, y eso nos podría llevar a concluir de que tampoco tienen un apego muy fuerte a ninguna fuerza política. Y este electorado es un electorado que hay que conquistar con propuestas. Y la coalición tiene... Pronto presentaremos nuestro programa de gobierno y en este programa de gobierno vamos a mostrar una oferta política, como ha dicho nuestra candidata, doña Claudia Dobles, una oferta política para hacer que el Estado le resuelva a la gente. Una oferta política que busque que el Estado sea un factor relevante en la vida de las personas y que tenga, digamos, una sensación de utilidad para ellas. Y a nivel interno, don Sergio, ¿qué mecanismos internos de control o fiscalización aplicarán para evitar nuevos escándalos de contratación o conflictos de intereses? Mire, nuestra legislación es clarísima en los temas de cómo se manejan
las fiscalizaciones públicas. Los gobiernos, todos los gobiernos están sometidos a diferentes auditorías. De hecho, incluso podríamos decir que nuestro aparato de control es un aparato pesado. Todas las instituciones tienen sus auditorías internas, todas las auditorías internas hacen estudios y hacen recomendaciones. Lo importante es que las costarricenses conozcan con transparencia estas recomendaciones de las auditorías y que esas recomendaciones de las auditorías sean corregidas oportunamente. Y esto, por lo menos durante las administraciones anteriores, se hizo con toda rigurosidad y transparencia, cosa que ha desaparecido. Ya este tipo de información no está en las páginas web de las instituciones cuando hay legislación incluso que garantiza a los costarricenses tener acceso a esta información. ¿Cuál será su estrategia para recuperar credibilidad en las provincias donde el partido prácticamente desapareció electoralmente? Vamos a ver, estamos haciendo una oferta de una coalición con otra fuerza política que se llama Coalición Agenda Ciudadana y que por lo tanto tiene una oferta digamos, novedosa en cuanto al abordaje. Somos dos fuerzas políticas que tienen principios muy claros de carácter progresista, de carácter de protección social y de intervención del Estado en el bienestar de las personas. Creemos fuertemente en eso y yo creo que nuestra oferta electoral va a demostrar eso con creces. Don Sergio, ¿qué diferencia real propone la coalición Agenda Ciudadana frente a otros proyectos progresistas ya existentes también? La diferencia es clara. Hay gente con experiencia política que puede dar fe de que conoce cómo se maneja la administración pública, de que no va a haber improvisaciones y que además tenemos una oferta política clara para darle a las personas un Estado que les resuelva. Doña Claudia Dobles ha demostrado con creces su capacidad de dirigir proyectos complejos y por lo tanto también tiene la capacidad de dirigir el gobierno de la República con toda claridad y nosotros apoyarla desde la Asamblea Legislativa. Y durante su paso por el Ministerio de la Presidencia, ¿cómo manejó usted, don Sergio, los cuestionamientos sobre presunta injerencia en nombramientos o contrataciones públicas? Pues no hubo, por lo menos para mí, no hubo cuestionamientos de ese tipo. Y los cuestionamientos que pudieran haberse hecho a organizaciones, a otras organizaciones dentro del Estado, fueron manejadas por cada una de las instituciones. Respecto a nuestro ministerio, hubo una total transparencia de las contrataciones, una transparencia total de la forma en que se dirigió el ministerio y la forma en que se utilizaron los recursos públicos. Don Sergio, ¿qué papel tuvo en las decisiones más polémicas del gobierno de Luis Guillermo Solís, como por ejemplo el manejo del caso del cementazo? Vamos a ver, está clarísimo, tanto el informe de la Asamblea Legislativa hecho por los diputados, en su mayoría de oposición, y el informe o los varios informes de la Procuraduría de la Ética Pública dejan clarísimo que por lo menos hacia mí no hay ningún cuestionamiento y incluso al presidente de la República también se le absuelve con toda claridad en los informes de la Procuraduría de la Ética Pública de las sospechas que sembró la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa ni siquiera fue capaz de apuntar un reproche puntual al presidente Solís. Y lo que hicieron fue enviar a la Procuraduría de la Ética el asunto para estudiarlo y la Procuraduría de la Ética, luego de estudiarlo varias veces, las varias veces dijo que no había un reproche que hacerle al señor presidente Solís. ¿En qué medida su vínculo con el antiguo PAC puede considerarse un activo o un lastre también para la nueva coalición? Mire, Sergio Alfaro es una persona
con una gran experiencia. Yo conozco el Poder Ejecutivo, yo conozco el Poder Legislativo, yo conozco cómo se negocia, cómo se pone de acuerdo a la gente para sacar los proyectos. Yo conozco cómo se hace política pública y conozco cómo se ponen de acuerdo a las entidades públicas para sacar adelante los proyectos, como lo hicimos en la administración Solís, y por lo tanto eso es lo que yo le ofrezco a los costarricenses. ¿Ha mantenido relaciones políticas o contractuales con instituciones públicas tras dejar el gobierno, don Sergio? No, ha sido trabajo privado, de abogado y de consultor, y ese ha sido después de dejar dejar la embajada en Bruselas, me he dedicado a la vida privada. Finalmente, don Sergio, ¿cómo responde a las críticas que señalan que su figura representa continuidad más que una renovación dentro del Partido Acción Ciudadana? Vamos a ver, si hubiera rupturas absolutas en la vida política, viviríamos en el caos absoluto. Yo creo que hay en la oferta política de Agenda Ciudadana una mezcla de experiencia y también de gente muy novedosa que trae sangre nueva a la política, y eso es un activo más que una carga. ¿Por qué? Porque el equilibrio entre la experiencia y la nueva y gente con nuevas ideas y nuevas capacidades hace una mezcla adecuada, sobre todo cuando vemos los resultados de la actual Asamblea Legislativa, que dejan mucho que desear. Don Sergio Alfaro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Telediario, edición estelar. Que tenga una linda noche. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, Paula, y gracias por el espacio.